es el principal legado del Papa Francisco? ¿Qué viene ahora con la elección de un nuevo Papa y qué podemos proyectar sobre los desafíos de la Iglesia Católica en esta nueva etapa que se abre? Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos quienes nos escuchan, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la Facultad de Derecho UC, y este es el capítulo debut de nuestro podcast Código Abierto, una nueva plataforma que hemos creado para hablar de muchos y variados temas que hoy están en debate en la sociedad y en los cuales nuestra facultad no solo tiene mucho por opinar, sino que tiene mucho que aportar. Son temas en los que hoy hay mucho en lo que trabajan las distintas unidades de Derecho UC y son temas muy variados, mucho más variados de lo que se podría pensar de una facultad de Derecho. Y hoy es inevitable en este primer capítulo, dada la contingencia, hablar de la Iglesia Católica, de su presente y de su futuro, del legado que deja el Papa Francisco y de qué viene ahora después de este cónclave que estamos presenciando. Para eso tenemos a dos invitadas de lujo: María Elena Pimstein, directora del Centro de Derecho y Religión de la UC. Ella es profesora de nuestra facultad y forma parte del Departamento de Derecho Canónico. Bienvenida, María Elena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alberto, y por la oportunidad de conversar temas que para mí son muy entretenidos. No sé si para el resto de la humanidad, pero para mí sí. Gracias. Muy bien. También tendremos en la segunda parte de este capítulo a otra invitada, a Ana María Celis, que ella también es profesora de Derecho UC, investigadora del Centro de Derecho y Religión y directora del Departamento de Derecho Canónico. Ella está en este momento en Roma, así que nos conectaremos en unos minutos más con ella vía telefónica. María Elena, partamos conversando nosotros. A ver, se viene la elección de un nuevo Papa, pero eso abre una conversación respecto, más allá de la persona que se elija, al camino que debiera seguir la Iglesia Católica en esta nueva etapa. ¿Cuál es, a tu juicio, ese camino o esos caminos? ¿Cuáles son los ejes que uno podría proyectar que debería profundizar o podría profundizar la Iglesia en los próximos años? Fíjate que la pregunta que me parece súper razonable, igual es ambiciosa, y reconozco de entrada mi incapacidad para poder abordarla como un todo, porque me parece que en el fondo yo lo puedo ver desde un punto de vista y desde una realidad, pero hay 1.000.000 de realidades. Sí. Entonces esta apreciación es muy personal. Uh-huh. Primero, yo diría que lo notable de la Iglesia Católica, que fue fundada hace más de 2.000 años, y su doctrina en lo sustancial permanece incólume. O sea, en el fondo hay cosas que no cambian. Sin embargo, esa doctrina tiene que dialogar en la forma y en el fondo con las nuevas realidades. Entonces, lo primero es hacer hablar todo aquello que hay de histórico, de antiguo, y con los signos de los tiempos, con lo que está pasando en la realidad, y preguntarse cómo se puede cumplir esa misión de la Iglesia en el mundo actual, cómo se puede propagar el Evangelio con realidades como la inteligencia artificial, como la migración, como el narcotráfico, con el reencantamiento de los jóvenes. Creo que eso es una cuestión muy significativa. Un desafío gigante, pero es un desafío que también lo tuvo el Papa Francisco. Entonces, en el fondo, yo te diría que si yo tuviera que como poner una cosa como de fondo, yo diría armonizar lo antiguo con lo nuevo, sin perder la identidad y la doctrina que caracteriza a la Iglesia, pero se tiene que interpelar, y todos tenemos que hacerlo, con los desafíos del mundo actual, de la tecnología, de la ciencia. Y ahí es inevitable pensar, cuando tú hablas de los desafíos de la sociedad actual, de un aspecto que uno podría, quizás simplificando el debate, dualizar entre una iglesia más conservadora y una iglesia más progresista, por así decirlo, y que eso en ciertas etapas de la historia se puede ver más en algún papa o menos en otro. Corrígeme tú, pero ese es un debate que también se abre ahora, se discute ahora eso,
pero ¿qué tanto pesa la figura del Papa que podría ser o la institución como tal que debiera tomar ciertos caminos? ¿Cuál es el margen ahí? ¿Cómo podríamos leer eso? Porque es un elemento también importante en esta nueva etapa, por así decirlo. Es que mira, uno cuando escucha los medios de comunicación o ve en las redes sociales, etcétera, uno ve esta como clasificación entre conservador y progresista, que a ver, obvio que hay ciertas líneas y líneas más cercanas a uno y a otro. Pero en el fondo, aquí yo diría, la Iglesia es realmente un misterio. Entonces, ¿cómo dialogan todas estas diferencias de los, entre comillas, conservadores con los más liberales, entre comillas? Uh-huh. En el fondo, tiene que entenderse, a mi juicio, desde la vocación universal, que es la Iglesia. O sea, la palabra católica significa universal. Entonces, el llamado es incorporar a todos los miembros de la Iglesia y, por lo tanto, en el fondo, cómo se dialoga con los distintos como apreciaciones de cómo debe actuar la Iglesia en el mundo actual. Entonces, perfecto. Creo que hay una labor de integrar ambos supuestos polos. Uh-huh. María Elena, ¿tú crees que hablemos un poquito de la figura del Papa Francisco? ¿El Papa Francisco avanzó quizás o no en esa línea que tú planteas? Fíjate que a partir de la muerte del Papa, yo como que uno empieza a reflexionar, aunque no tiene la distancia, para hacerlo como completamente. Pero a mí me parece que una clave de lectura que no se puede como desatender es que el Papa Francisco, y aunque se ha dicho en muchas partes, es el primer Papa que se llama Francisco, por Francisco de Asís, que es jesuita, primer papa jesuita y primer papa latinoamericano. Entonces, ¿por qué digo que las reflexiones del Papa, justamente a propósito de este libro de Javier Cercas, que viene justamente a lanzar aquí en Chile mañana, uno que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que es notable, súper recomendable, escrito por un ateo, y anticlerical. Voy en la página 100, así que no tengo idea qué es lo que me depara, pero en el fondo en el relato que hace él, a mí me ha hecho pensar mucho en eso, porque en el fondo el ser jesuita latinoamericano y llamarse Francisco es como una premisa base de todo lo que construyó después. Entonces, en el fondo el tema, y uno dice, ¿cómo puede ser que ningún papa se haya llamado Francisco? Pero que igual como que descoloca. Sin embargo, el que se llame Francisco y que tome la figura de Francisco así, ya te dice... Ya es una señal. Ya es una señal. El ser jesuita, en el fondo, y cómo el tema del discernimiento de las cosas, de las realidades, también lo tiene como internalizado. Y el ser latinoamericano, que me acuerdo que en tiempos de Juan Pablo II se decía que era el continente de la esperanza, no sé si ahora lo somos, pero en el fondo el llevar esa realidad latinoamericana más marginada, más desprotegida en algunos sentidos, a la Santa Sede, en el fondo, eso es el telón de fondo. Es una manera de integrar a abarcar más, ¿cierto? Sí. Y también con esta, quizás, con la, llamémosle, ampliación, por así decirlo, que hizo el Papa Francisco de los cardenales, que le dio una mayor representación a África, a sectores de Asia, ¿cierto? Es que sabes que una de las cosas que yo, que en el libro que les comenté, como que no había pensado y lo dice ahí, es que en el fondo esto que se ha hablado mucho de los cardenales de Asia, de África, de lugares más lejanos, está en plena concordancia con esa opción por los marginados, en el sentido de que él no es una cosa como para equilibrar fuerzas, como uno pudiera verlo, sino que es un llamado o una opción o coherente con esto de ir a las periferias existenciales, o sea, uh-huh, al lejano mundo en que a lo mejor el cristianismo ni el catolicismo ha llegado mucho. Entonces, esta opción por los pobres, por los marginados, por los que no han tenido voz, entonces es coherente con eso. Me parece, y así lo hace bien Javier Cercas, que yo no lo había pensado.
Entonces, cuando se habla de toda esta elucubración de quién va a salir el próximo papa, porque los cardenales nombrados por él, y una serie de cuestiones de ese tipo, y yo leí una carta, creo que en el Mercurio, que decía, oye, Francisco fue elegido por cardenales elegidos por Juan Pablo II y Benedicto XVI. O sea, uno no puede hacer coordenadas no así tan políticas. La lectura. Claro. Ligado a esto mismo, te quería preguntar, también lo conversaremos en unos minutos más con Ana María, ¿cuál sería el principal o los principales legados, a tu juicio, como académica de Derecho UC, como directora del Centro de Derecho y Religión también, del Papa Francisco? No sé si esto va ligado con esto que comentaba o hay otra cosa que tú quisieras destacar. No, yo diría como, a ver, yo me atrevería a decir algo desde la perspectiva jurídica, porque no me atrevo, o sea, yo podría hablar del medio ambiente, de muchas otras cosas, del tema de los homosexuales o de la dignidad humana, de un montón de cosas, claro. Pero eso no tengo la competencia para hacerlo. Lo que sí puedo rescatar es su aporte en lo jurídico. Este es un papa que es el que más ha reformado el Código de Derecho Canónico de 1983. De partida, el código tiene 7 libros, cambió uno entero, completo, de las sanciones penales y de la comprensión del derecho penal a la luz de lo ocurrido en los abusos sexuales en la Iglesia, tomando en cuenta que esta reforma había sido iniciado por Benedicto XVI. Entonces, yo te podría nombrar varias cosas en lo jurídico, no sé si... Perfecto. A ver, en lo que no es abusos sexuales o ámbito penal, hizo una reforma el mismo año 2015 del proceso de nulidad matrimonial canónica, eliminando la segunda instancia, que era fundamental para considerar un matrimonio nulo. Por otro lado, reformó también desde ese primer año, o no primer año, pero un par de años, la curia romana. O sea, en el fondo, desde un punto de vista más de fondo, pero también de forma de reestructurar los dicasterios. Pero en lo que es penal propiamente tal, fíjate que, a ver, hay varios signos. O sea, antes de esta reforma del código que fue de 2021, en 2014, por ejemplo, pidió a todas las conferencias episcopales que hicieran unas líneas guía con ciertos, como dio los principales principios o cuestiones que debía contener. Después, en 2016, dictó un mutuo propio que se llama como una madre amorosa, que sanciona a los obispos negligentes o a los superiores religiosos que no han investigado adecuadamente los delitos, en especial los de contra el sexto mandamiento. El 2019 dictó otro mutuo propio estableciendo nuevos tipos penales, incorporando la figura de las personas vulnerables. Y eso es una cuestión muy significativa porque además de los delitos contra menores de edad, él incorporó a los mayores de edad como sujetos pasivos de estos delitos, con una vulnerabilidad física o mental, permanente o transitoria, que los hacía estar en un momento a lo mejor de discernimiento del camino vocacional o de una crisis existencial X, y en el fondo ellos también se pueden cometer delitos con respecto a esos mayores de edad, que hoy día en el mundo, por ejemplo, penal chileno, el tema de los mayores de edad, como que siempre a uno le dicen, pero era mayor de edad, así que no importa nada. Claro, no, es que sí importa y mucho. Después abolió el secreto pontificio, que en 2019, que eso fue un gran tema antes de ese año, porque, por ejemplo, cuando pedían información de la Fiscalía o de los tribunales de justicia respecto de casos que se estaban llevando en las diócesis o en las congregaciones religiosas, no se podía entregar la información porque estaba cubierta con el secreto pontificio. Y quien viola el secreto pontificio comete un delito canónico. Entonces,
al liberarlo, a pesar de que yo encuentro que la norma que se estableció es un poquito ambigua, pero en el fondo es un paso. Después, en 2020, estableció un vademecum, más bien de aspectos procesales de investigación de este tipo de delitos, que no es normativo, pero sí es de gran ayuda para investigar estos temas. El 2021 vino esta reforma del libro sexto que incorporó las figuras que estaban dispersas en otros cuerpos normativos. Uh-huh. Y ahí hay nuevos tipos penales. Luego, el 2024 aclaró que se entendía de nuevo, ratificó lo que había dicho antes de personas vulnerables. Y el 2024 también hay un hito fundamental en diciembre que ordena a la Dicasterio de la Doctrina de la Fe y al Dicasterio de los Textos Legislativos estudiar el tema del abuso espiritual y de conciencia para tipificarlo como delito, porque en él está la raíz de otro tipo de abuso. María Elena, siguiendo con el trabajo que ustedes hacen como Centro de Derecho y Religión, quería hablar un poco de... A ver, ustedes tienen varias áreas de trabajo, ahí tú nos puedes profundizar más, pero yo quería centrarme en el Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y el Caribe que ustedes elaboran, y también ustedes publican periódicamente una revista, la revista latinoamericana de Derecho y Religión. Si nos puedes comentar un poquito los objetivos de esas dos publicaciones, el trabajo que ustedes realizan en esas dos esferas. Mira, primero es que yo todo el resto de esta conversación he hablado de derecho a cuestiones canónicas. Bueno, aquí lo primero que tendría que decir es que el Centro UC de Derecho y Religión se funda en la promoción de la libertad religiosa. Uh-huh. Y por lo tanto son llamados a integrarlo o a trabajar en él quienes no tienen ninguna religión, o yo he tenido budistas, evangélicos, judíos, incluso colaboración de musulmanes. Entonces, lo primero que quisiera decir es que el concepto de libertad religiosa supone el derecho a creer o no creer, a manifestarlo en privado o en público, individual o asociadamente. Entonces, un poco un llamado a que no crean que en el fondo es una aproximación religiosa, es una aproximación jurídica. Uh-huh. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que tú planteabas, nuestras publicaciones estrella, que lo decimos con mucho orgullo, sobre todo la primera, fue en sus inicios, en 2005, que fue el año de fundación del centro, un boletín jurídico mensual que se ha publicado ininterrumpidamente durante 20 años, cada mes, salvo febrero que se acopla a marzo, y que en el fondo en los primeros 10 años estuvo focalizado en las normas jurídicas, sentencias, proyectos de ley en Chile. Pero relacionados con libertad religiosa. Claro, o sea, en el fondo tuvimos que hacer una clasificación, qué se relaciona y qué no se relaciona con la libertad religiosa. Uh-huh. A lo mejor te puedo hablar después de eso, pero en el fondo, a partir del 2015, se transformó en un boletín jurídico de América Latina y el Caribe. Es decir, la pesquisa no es solo de sentencias locales o proyectos de ley o normas jurídicas de distinta naturaleza, sino que de todo América Latina y el Caribe. ¿Y ahí cuáles han sido los últimos números o en general los principales hallazgos que ustedes han identificado en temas de libertad religiosa, donde uno podría poner el foco de mayor interés ahí? A ver, yo diría en Chile, creo que no puede omitirse el hecho de que cuando se creó el centro en 2005, se llamaba Centro de Libertad Religiosa, y olvídate lo que era explicar qué se entendía por la libertad religiosa, aún en esta nuestra querida Facultad de Derecho. Porque todo el mundo decía, ¿pero cómo? Si ustedes son profesores de Derecho canónico, católica, convencida y todo, ¿por qué libertad religiosa? Entonces, nos costó mucho poner el tema sobre la mesa. Nos costó muchos años explicarlo, difundirlo. Entonces, uno de los hallazgos que uno ve es que
hoy día, en el año 2025, sí está sobre la mesa, y dentro de eso, por ejemplo, el 2005, no se judicializaban casos en que estuviera envuelta la libertad religiosa. Hoy día, en el 2025, todo el rato. O sea, piensa tú la pandemia y la libertad religiosa, los templos que fueron incendiados de distintas religiones a partir del 2019, cuestiones, por ejemplo, el reglamento de objeción de conciencia en relación al aborto. Y yo te diría que dentro de los hallazgos en esta evolución, en el fondo, hoy día 2025, se subordina mucho la libertad religiosa respecto a otros derechos. O sea, se piensa o se resuelve en distintas sentencias que frente a la igualdad y no discriminación, por ejemplo, o a la libertad de expresión o a la educación, la libertad religiosa no está en primer lugar. Entonces, es un desafío porque en ese sentido la dimensión espiritual del ser humano cobra una relevancia indiscutible. O sea, en el fondo, en la pandemia, la libertad religiosa se subordinó a todos los derechos en el plano económico y a la salud. Y en cambio no se nos permitió recibir asistencia espiritual, aunque fuera individualmente. Teníamos que pedir permiso para salir. Entonces, yo te diría que una de las cosas es ver cómo ha evolucionado esto en 20 años, tanto aquí como en América Latina. O sea, esto que te digo de la colisión de derechos es válido para toda América Latina. ¿Y cómo identifican ustedes que está la libertad religiosa que ustedes miden o analizan en Chile respecto al resto de la región? ¿Estamos con nota roja, nota azul? o espérate, o amarilla. Amarilla, claro. A ver, fíjate que la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre realiza un informe de la libertad religiosa cada 2 años que nos encarga a nosotros como centro, la América Latina y el Caribe. Y el último informe, que fue, espérate, estamos en el 2025, el 2022, nos puso una nota de alerta en el sentido que nunca habíamos tenido como país, que no me acuerdo como exactamente qué dicen las palabras, pero que de alguna manera hay ciertas amenazas a la libertad religiosa. Cuestión que vio, por ejemplo, con casi 100 templos quemados, que eso no ocurría antes, y por lo tanto hay amenazas hoy día en Chile que no estaban antes. ¿Ya? Y si yo lo comparo con la región, bueno, si lo comparo con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, o sea, estamos increíbles. Pero si lo comparo con países, no sé, como Perú, como Argentina, como Brasil, en el fondo estamos tambaleando porque esto del incendio de los templos no se ve de esa magnitud en otros países. En el continente, a lo mejor en otros continentes distintos. Pero en el fondo, como especie de warning que le puso Ayuda a la Iglesia que Sufre, creo que es digno de atender. Por ejemplo, uno ve, yo siempre pienso por un lado, de que enseñar derecho canónico nos van a funar en cualquier momento. Y resulta que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, de creencias, de manifestar nuestras propias creencias, y eso también se está viendo amenazado en las universidades hoy día. Entonces, eso también... Hay todo un tema con las funas, con las cancelaciones. En general, no moda. solamente en cuestiones religiosas. Sí. Yo diría que eso igual ha tomado vuelo en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, uno ve... Entonces, eso no es aislado en Chile. Y tampoco es aislado el tema de la no discriminación. Y ¿qué más te puedo decir? O sea, en el fondo depende con quién nos comparemos, pero si lo digo como objetivamente, creo que hay ciertas alertas. Hay ciertas alertas que mirar. María Elena, yo te agradezco tu tiempo y participación en este programa de podcast de Derecho UC, en el capítulo debut. Muchas gracias. Conversamos con María Elena Pimstein, directora del Centro de Derecho y Religión y académica de la Facultad de Derecho
ya nos conectaremos, y integrante del Departamento de Derecho Canónico. Oye, perdona Alberto que me extienda. Lo único que quiero decir es que este año cumplimos 20 años como centro y lo queremos celebrar con un seminario del aporte de las creencias en las democracias latinoamericanas en el contexto también de los 100 años de la separación Iglesia-Estado en Chile y el reconocimiento de la libertad de culto. Están todos invitados. ¿Cuándo va a ser ese evento para que queden todos? El 14, 15 y 16 de octubre aquí en la Casa Central de la Universidad Católica. Perfecto. Muchas gracias, María Elena. Ya nos conectaremos. Estamos esperando la conexión con Ana María Celis desde Roma. Muchas gracias. Bueno, ya estamos conectados con Ana María Celis, profesora de la Facultad de Derecho UC, investigadora del Centro de Derecho y Religión y directora del Departamento de Derecho Canónico, quien está en Roma en estos momentos. Buenos días, Ana María, ¿cómo estás por allá? Súper bien, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por el contacto y sí, pues estoy en Roma aprovechando de estar acá estos días y pidiendo el Espíritu Santo por el nuevo Papa. Y también espero ir en algún momento a la tumba de Francisco a agradecerle por todo lo realizado. Uh-huh. Ana María, cuéntanos primero para entrar en ambiente, ¿cómo está el ambiente allá en Roma y en el Vaticano? No sé si has podido ir al Vaticano, todavía no, en el marco de este nuevo cónclave para elegir a quién será el sucesor del Papa Francisco al mando de la Iglesia Católica. Tuve la oportunidad de ir a las últimas misas que se hacían por los 9 días de luto y fueron preciosas. Fueron muy, muy lindas, muy solemnes. Yo entiendo que hay alguna gente que le parece que esto es pompa, pero es solemne más bien, y yo creo que ante eso, todo lo que son como las apuestas por quién va a ser o el nervio de todo eso, como que pasa en un segundo plano, porque en el fondo uno puede percibir también en los cardenales como el darse cuenta de que están ante algo grande y que ellos eventualmente van a tener que ser los que decidan sobre eso. Entonces, es bien emocionante en la misa de los religiosos, porque cada misa tenía como un pueblo, digamos, como escogido. Uh-huh. Para los religiosos, también al final de la comunión cantó Cristóbal Fons, en un canto muy bonito de él, entonces también fue como una sorpresa eso. Y de verdad muy, muy lindo, un ambiente de oración muy grande, pero me falta todavía ir a ver al Papa Francisco a Santa María la Mayor. Uh-huh. Ana María, ¿cuál dirías tú, quizás una pregunta que se puede quedar corta, pero ¿cuál sería a tu juicio el principal legado que deja el Papa Francisco para la Iglesia Católica y para la sociedad en general? ¿Sabes qué? Una de las cuestiones, porque le he estado dando efectivamente vueltas a cuál es un legado para la Iglesia, cuál es un legado para mí, cuál es un legado para distintos sectores. Yo creo que el más profundo que proviene de él puede ser en esto. Además me gusta porque corresponde a las palabras que él inventaba nomás directamente, que es esto de dejarse misericordiar. Él inventó esta palabra de ser objeto de la misericordia de Dios y recibir esa misericordia, muy en consonancia con el lema que él escogió desde su episcopado, yo entiendo, que era que lo miró con misericordia y lo escogió. Entonces es la conciencia de ser débil en el fondo, pero ser una persona amada por Dios y en la que Dios expresa todo su amor. Yo creo que al final, mucho más que cuestiones más simbólicas o no sé qué, para mí esa como insistencia en la misericordia. Acordémonos que este año estamos en el jubileo que corresponde en la Iglesia Católica cada 25 años, que es un año de perdón. Este año era como peregrinos de la esperanza, pero él, muy recién llegado, creo que fue el 2015, hizo otro jubileo y fue el jubileo de la misericordia. Y fue realmente lindo, o sea, tiene muchos textos y mucha reflexión el Papa en ese lenguaje suyo súper próximo, uh-huh, sobre la misericordia. Perfecto. Ana María, y ligado con ese legado que a tu juicio deja el Papa Francisco junto con, me imagino, con otros elementos, ¿qué esperas tú
que ocurra desde ahora en adelante, independiente de quién sea el papa que sea elegido en este cónclave. Que ocurra de ahora en adelante en términos del futuro de la Iglesia Católica. ¿Cuáles serían los principales elementos o caminos que, a tu juicio, deberá transitar ese papa, por así decirlo? Mira, por suerte, durante las congregaciones generales, los cardenales conversan harto y algo sabemos de eso. O sea, se ha publicado un poco en qué cosas o sea, ellos creen que se tienen que fijar, porque se habla más del futuro de la iglesia que de personas concretas, ¿ah? Uh-huh. O por lo menos esa es la idea de todo esto. Y yo creo que sirve también acordarse que a Francisco le pidieron el cambio en la curia, ciertos cambios fundamentales, y abordar el tema de los abusos, por ejemplo, que fueron cosas que marcaron su pontificado. Sí. Ahora están hablando de distintas cosas, están hablando de la presencia internacional de la Iglesia Católica como un referente en tiempos en los que todo está tan polarizado o tan exasperado a veces, el trabajo por la paz en ese sentido. Y también internamente, yo por lo menos he estado leyendo que se está hablando sobre continuar el proceso de la corresponsabilidad en la Iglesia entre todos los que somos miembros de ella, que creo que son cuestiones buenas. Y además, Alberto, yo te diría que hay ciertas cosas en las que creo que es imposible volver atrás. Por ejemplo, el Papa Francisco ya abrió una puerta para que mujeres estén en cuestiones administrativas dentro de la Iglesia Universal. Uh-huh. Y creo que eso es bueno. También el Papa hizo una opción por un tipo de consejo que aborde la prevención de los abusos en la Iglesia, pero también ha encontrado víctimas. Bueno, el próximo Papa, por lo menos, el filtro que va a tener es que tiene que ser uno que comprenda bien esas situaciones. ¿Me entiendes? Entonces, hay distintas cosas que yo creo que van a poder ser, pero yo confieso que siempre me sorprendo y que siempre termino queriendo mucho al Papa que es elegido porque lo encuentro como muy entretenido, muy, muy bueno, que vayamos cambiando cada cierto tiempo y que sin quebrar nada hay una continuidad, pero con un dinamismo que nos sirva. Y ese, uno es la continuidad y estos caminos que tú esbozabas, que se han ido conversando internamente en la Iglesia. Ahora está también el sello que podría darle cada papa en particular, ¿no es cierto? Ahí para explicarle un poquito a la gente, ¿qué margen, por así decirlo, tiene el nuevo papa para plantear un sello en el marco de estos caminos o ejes centrales que tú señalas que debiera abordar la futura iglesia, por así decirlo? Sobre la libertad que tiene el nuevo papa, bueno, hay que recordar que los papas tienen bastante poder, en realidad, bastante, o diría más bien autoridad, y por lo tanto no es que tengan que seguir algo del anterior, pero en general se da esa continuidad. Y si vemos los últimos, o sea, si uno piensa en Pablo VI, que era más adusto, pero hizo cualquier cantidad en materia de diálogo interreligioso, pero no era un tipo de multitudes así. Juan Pablo II, que por el contrario, era alguien que entusiasmó a personas de todas las edades con la iglesia y que en este gesto de abrir de par en par las puertas de la iglesia. Benedicto XVI, que de nuevo era un estudioso, no era alguien que tenía grandes habilidades sociales y sin embargo conquistó a todo el mundo por su libertad de espíritu, especialmente cuando renunció, digamos, dio cuenta de su grandeza moral. Y viene un Francisco que es la espontaneidad de esta persona. Entonces, creo que en el fondo, como que el que venga, eso es parte de lo entretenido que te decía antes, porque lógico que va a tener un espacio y vamos a tener que aprender a conocer a uno nuevo, a uno que a lo mejor es medio tímido al inicio o que no habla tan bien el italiano, como que tenga ciertas características que en el fondo nos impiden conocerlo, pero los papas en general yo diría que cuentan con una adhesión súper rápida por parte de los miembros de la iglesia. Ana María, pero tú dirías que si uno ve la información que llega sobre el futuro nuevo papa, uno podría decir, quizás aquí hay un dilema o debate entre una iglesia más
conservadora o una iglesia más progresista, y que depende de qué persona sea la elegida, cuál es ese futuro. Entonces lo vinculo con lo que conversábamos hace un minuto de los ejes que se han conversado al interior de la iglesia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso es un poco un mito o es una realidad dependiendo de la persona que se elija? ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo no ignoro que hay cuestión de política también eclesial, ¿ah? Eso lo concedo en el fondo. O sea, si estamos hablando de qué iglesia queremos, estamos hablando de alguna manera de un aspecto político, institucional, si queréis. Uh-huh. Pero creo que mucho más que una división entre conservadores y progresistas, al final hay una unión, y eso lo decía Benedicto XVI muy bien y lo repite Francisco, que acá lo que tenemos es la adhesión a la persona de Jesús. Y si tú te fijas, por más que se quiera asumir o se quiera identificar al Papa Francisco con algo más progresista, en las cuestiones esenciales sobre el valor de la vida, el valor de la paz, el llamado a la esperanza, a la fraternidad, eso es constante. O sea, no, y está, él es eco también de muchos siglos de historia. Te mencionaba, por ejemplo, cómo Pablo VI inicia con más fuerza el diálogo interreligioso. Bueno, Francisco es un producto de eso, porque le salía natural, y le salía natural ya en Argentina, y lo siguió cultivando después. Entonces, de verdad, a mí me pasa que encuentro reductiva la distinción entre conservadores y progresistas, no porque no hayan distintas modalidades o estilos de ser iglesia, pero porque esas se superan en torno a la persona de Jesús. ¿Captáis? Uh-huh. El mismo Francisco lo que decía era, nosotros no somos una ONG, y no es por desprecio a la ONG, pero nosotros no estamos por un, que también Benedicto, o sea, no estamos por una doctrina, estamos por el amor, y por lo tanto eso une mucho más de lo que separa. Y yo entiendo que puede ser difícil, sobre todo en tiempos en que, por ejemplo, los partidos políticos son súper polarizados, pero es que no es un partido político, no lo es. Entonces, supera ese tipo de cuestiones. Y si me dejáis seguir, yo te diría, Alberto, también Adelante, por favor. que, gracias, que en el fondo tampoco uno puede ser indiferente a este tiempo porque no vota. ¿Captáis? O sea, yo en Chile a todos nos gusta votar en general, bueno, más cuando es obligatorio, la verdad. O sea, no sé si es tan real que nos gusta votar, pero en el fondo uno siente que participa en la medida que vota por algo. Entonces, ¿cómo participar de esto, de la elección de un papa, si uno no está votando? Y en realidad es una cuestión tan básica como acompañar con la oración y estar rezando porque el nuevo papa, por de pronto, ya existe. Te digo que en estas misas que estuve, pensar que ahí estaba el próximo papa, pucha, que invita a rezar por él. Pero además, en todos los documentos de este tiempo, junto con pedirle que al que sea elegido acepte, se le pide a todo el pueblo de Dios que por favor rece en este tiempo. Entonces, más que una apuesta por quién va a ser o de qué continente, que es una tentación que tenemos todos, creo que es esto de decir, necesitamos a la mejor persona para este tiempo de la iglesia. Recemos entonces, por eso sí creemos en la oración. Ana María, para terminar y ya dejarte libre para que sigas en tus actividades allá en Roma y en el Vaticano, ¿cuál sería, a tu juicio, porque hablamos de los caminos de la Iglesia Católica, el futuro de la Iglesia Católica, los ejes que se han conversado, que tú nos contabas cosas muy interesantes ahí, pero eso es una cosa, y la otra es los desafíos que va a enfrentar esta Iglesia Católica con este nuevo Papa en una sociedad que ha ido evolucionando, por supuesto, con distintos factores. Entonces, para cerrar nuestra conversación, si pudiéramos terminar con eso, los principales desafíos con los que se va a encontrar, no es una nueva Iglesia Católica, pero es una Iglesia Católica con un nuevo Papa que entra en una nueva etapa a nivel mundial y de Con un sociedad. dinamismo especial, seguramente, sí. Yo un poco me atrevería a decir que los desafíos que se encuentra es una iglesia que, fíjate que está creciendo, o sea, ha crecido en estos últimos años en nuevos ámbitos, o sea, fundamentalmente en Asia y en África. Así es que tenemos que de alguna manera incorporar estas formas de ser iglesia también para todos, o sea, el apreciar la diferencia y permanecer en la unidad, creo que es algo
que se ve más fácil de lo que es, pero que es muy bonito. Y el formar comunidad, o sea, también hemos visto que parte de la fragilidad de la Iglesia Católica a veces es porque es tan grande que uno no alcanza a formar comunidad con los de al lado. Y estas cuestiones que se ven como más humildes, que no es, o sea, como incidir en la paz mundial, que también creo que es importante, creo que son a nivel interno unos desafíos súper claros en cuanto a estar en esta casa común, pero estar en esta casa común también como somos todos y aceptar que todos tenemos espacio en ella. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Te agradecemos tu tiempo y disposición. Conversamos hoy día con Ana María Celis, directora del Departamento de Derecho Canónico de Derecho UC e investigadora del Centro de Derecho y Religión. Y también conversamos al inicio de este programa ya con María Elena Pinstein, directora del Centro de Derecho y Religión, también académica de nuestra facultad. Le agradecemos a ambas su tiempo y ya nos encontraremos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Código Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Que estés bien.